Buenos días. Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y todo lo que nos dice acerca de cómo confiar en Dios y tener esperanza en Dios, aún en el medio de la ansiedad y la depresión que sufrimos en este mundo, en el cuerpo y en el alma. Y como ustedes saben bien, hemos estudiado 12 trampas las cuales debemos evitar. Y ahora estamos estudiando los remedios que Dios nos ha dado para evitar esas trampas o para escapar de esas trampas. Y nosotros hemos hablado acerca de la promesa de Dios. Hemos estudiado varias cosas que el Señor nos ha dado, su providencia también y la protección de la iglesia. Esta mañana vamos a estudiar otro remedio y este sermón es casi hemos llegado al fin. Hay otro sermón después de esto que terminará el estudio, la serie, dentro de la serie. Pero este sermón se enfoca en un remedio, una cosa que es la antropología verdadera. La antropología verdadera, que es un título grande, pero el concepto es sencillo. La antropología verdadera. Un remedio para la ansiedad y la depresión es entender quiénes somos nosotros como hombres, como seres humanos, y cuál es nuestro propósito y nuestra identidad. Y en nuestro mundo y en toda la historia del mundo, los hombres siempre han tenido preguntas dentro de sí mismos, en sus mentes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿O quién soy yo? ¿Qué es o cuál es mi identidad? Muchas personas están buscando su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y también quieren saber cuál es mi propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Hay otras personas que también están buscando un sentido o una experiencia de comunidad. ¿Quiénes son mi gente? ¿A quién me pertenezco? ¿Quién es mi gente? ¿Quién es mi comunidad? Y hay muchas personas que sufren la ansiedad y depresión porque no tienen respuestas a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quiénes son mi gente? Y tristemente Satanás se aprovecha de estas personas y sus preguntas, y estamos viendo tantas personas que están buscando su identidad y comunidad, pero están encontrando una identidad y comunidad ¿en qué? En pecados horribles y todas las perversiones del género y de la sexualidad. Una persona dice, yo soy transgénero, y ahora tiene una identidad, tiene una comunidad, y ahora se siente como, esta es mi gente. Pero todo por las mentiras de Satanás. Están viviendo en ansiedad y depresión y piensan que han encontrado una identidad y comunidad, pero la verdad es que no, son mentiras. Son mentiras. Pero este sermón no es para el mundo, es para los cristianos, para la iglesia. Y nosotros también sufrimos de ansiedad y depresión que proviene de un deseo profundo para una identidad y un propósito y una comunidad. Porque Dios nos hizo para ser criaturas sociales, para estar con otras personas, ¿sí? Entonces, una antropología verdadera, un entendimiento de qué es el hombre y por qué es el hombre y para qué es el hombre, estas cosas nos ayudan a evitar la ansiedad y la depresión con relación a esas causas. Entonces, vamos a pasar por 7 puntos que nos ayudan a entender la antropología bíblica o correcta o verdadera. Número 1, entonces, es necesario recordar que Dios nos hizo en su imagen. La imagen de Dios, punto número 1. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos?
¿quién soy yo? Todos nosotros debemos entender y saber que yo soy, mi identidad es, yo soy la imagen de Dios. ¿Qué soy yo? Pues un cuerpo y un alma. Eso es un ser humano. ¿Qué es un hombre? Un cuerpo y un alma. Bueno, pero ¿quiénes somos? Somos la imagen de Dios. Somos la creación, la hechura de Dios. Él nos hizo. Y Dios nos hizo para ser su creación principal en el mundo visible. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, pero encima de todas las cosas en el mundo visible, ¿qué hay o qué vemos? El hombre, el ser humano. Buenos días. Entonces nosotros somos la imagen de Dios y Dios nos hizo para ser especiales. No somos perros, no somos gatos, no somos leones, no somos tiburones. Nosotros somos distintos, especiales. La imagen de Dios. Tenemos intelecto, razón. Nosotros podemos practicar justicia y misericordia. Nosotros podemos ser santos como Dios es santo. Todo esto los animales no pueden hacer estas cosas. Nosotros somos distintos, somos especiales. Dios me ha hecho y mi alma y mi cuerpo representan una creación muy especial. Entonces, como cristianos, debemos reconocer que no solamente soy yo la imagen de Dios, sino también renovado por el Espíritu Santo, yo soy también la imagen de Cristo. Yo también reflejo y represento al Señor Jesucristo, a cuya imagen Dios me conforma más y más por su poder, renovándome en santidad y justicia. Entonces, el cristiano es, ¿qué es mi identidad? Yo soy una criatura. Yo soy también un cristiano, la imagen de Dios y la imagen de Jesucristo. Y esto constituye mi identidad. Si yo tengo ansiedad o depresión acerca de quién soy o quiénes somos nosotros podemos decir, yo soy una creación maravillosa. Yo soy una creación especial, la imagen de Dios. Y una nueva creación, la imagen de Jesucristo en la tierra. Entonces, para definirme, no voy a buscar una identidad en otras comunidades o las mentiras de Satanás. Voy a definirme y encontrar mi identidad en la palabra de Dios, en la creación de Dios y la recreación de Dios, que es mi salvación. La imagen de Dios y la imagen de Cristo. Bueno, punto número 2. Punto número 2. Si yo soy una criatura, yo tengo un creador. Pastor, esto es obvio. Todas las cosas creadas tienen creador. Pero es importante. Somos criaturas, la imagen de Dios. También somos cristianos. Somos redimidos por Cristo. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir en el temor de Dios. En el temor de Dios. Una criatura debe temer a su creador, su Dios, el ser omnipotente que lo creó. Pero ¿qué es el temor de Dios? Si todas las criaturas de Dios deben temer a Dios, ¿qué significa? Y podemos resumir el temor de Dios en dos cosas: la reverencia y la obediencia. Nosotros, para temer a Dios, tenemos una reverencia alta y suprema para Dios. Honramos a Dios como nuestro Dios, y no solamente nuestro Dios, el único vivo y verdadero Dios. Honramos a Dios en reverencia y adoración. Y así, honrando a Dios en reverencia,
nosotros obedecemos a nuestro Dios. Reverencia y obediencia constituyen el temor de Dios. La persona que teme a Jehová o teme a Dios tiene reverencia para su magnificencia, su gloria, y también obediencia a su Dios creador. Y nosotros debemos vivir así. El apóstol Pedro nos dijo, ya en la epístola de Pedro, su primera epístola, capítulo 2, versículo 17, él dijo, temed a Dios. Es una parte de cómo debemos vivir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que establecer y luego fortalecer nuestra identidad y nuestro propósito en este mundo. Dios me hizo, yo soy la imagen de Dios. Dios me hizo, entonces yo debo temer al Dios que me hizo. Y yo debo servir al Dios que me hizo. Yo debo obedecer al Dios que me hizo. Y esto es importante, porque si yo temo a Dios, entonces yo voy a hacer todo lo que Él me mande. Y cuando Satanás me tienta para hacer otra cosa, cuando el mundo me tienta para hacer otra cosa, cuando mis amigos, que no son mis amigos, pero cuando otras personas me tientan para hacer otras cosas, voy a decir, no, yo temo a Dios. Yo vivo en el temor de Dios. Y aun cuando los gobernadores me amenazan, si no haces esto, entonces estas son las consecuencias. No me importa, yo temo a Dios. Y por eso Pedro también dijo en capítulo 3, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Noten que cuando el cristiano santifica a Dios su Señor en su corazón, es decir, cuando teme a Dios, honra a Dios al máximo, entonces no va a amedrentarse. No se va a amedrentar, ni va a tener temor de ellos. Entonces, un remedio para la ansiedad y el temor del hombre es temer a Dios, el creador de todas las cosas. Yo soy la creación de Dios, su hechura. Dios es el único vivo y verdadero Dios. Yo temo a Dios, yo voy a servir a Dios. Y los otros hombres no pueden moverme al miedo porque yo temo a Dios y voy a servir a Dios. Hay muchas personas que buscan su identidad y su propósito y nosotros debemos encontrarlos en quienes somos la imagen de Dios y cómo debemos vivir por el temor de Dios o en el temor de Dios. ¿Y cuál es la conclusión de Eclesiastés? La conclusión de todas las preguntas es que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Esto es la porción del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Tú eres la imagen de Dios. Tú eres la imagen de Cristo. Y tú debes guardar sus mandamientos en reverencia y obediencia a tu Dios. Bueno, número 3. Muchas personas quieren un propósito, pero ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y en la cultura americana es esto. Tu propósito en este mundo es ganar dinero. Y luego ganar más dinero. Y luego, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura americana, y no solamente americana, casi todo el mundo, pero en distintas formas, es para agradarnos, para satisfacernos, para buscar nuestro placer, para buscar nuestra prosperidad, por ganar dinero y más dinero y más dinero. Entonces, ¿qué es una vida exitosa? ¿Cómo podemos medir el éxito de uno? Esta persona es exitosa, esta persona no. ¿Cómo podemos evaluar o juzgar?
el éxito de una persona? ¿Cómo sé yo que mi vida es una vida exitosa, próspera? ¿Será una vida que te da gloria a ti? ¿O será una vida que glorifica a Dios? Si tu propósito es glorificarte a ti mismo, entonces vas a vivir en ansiedad y depresión toda tu vida. Porque tú vas a recibir mucha ansiedad y mucha depresión buscando tu propia gloria. Pero nosotros debemos entender que nuestro propósito, la razón por la cual Dios nos hizo, es para su propia gloria. Dios nos hizo para su propia gloria. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y si nuestro propósito es glorificar a Dios por temer a Dios y guardar sus mandamientos y amar a Dios, entonces nosotros vamos a vivir con gozo y con paz, porque así estamos cumpliendo una de las razones más fundamentales por las cuales Dios nos hizo. Para glorificarle a Él. Y entonces uno puede acostarse y poner su cabeza en la almohada y decir, fue un buen día, porque yo glorifiqué a mi Dios. También una persona puede acostarse en el sepulcro y decir, fue una buena vida, porque yo glorifiqué a Dios. Pero no ganaste mucho dinero. ¿Qué importa esto? La pregunta es, ¿glorifiqué a Dios? ¿Mi vida dio gloria a Dios? ¿O estaba yo buscando mi propia gloria y mis propios placeres durante mi vida? Hay muchas personas que buscan su propia gloria, su propia prosperidad, y por eso viven en ansiedad y depresión, porque esas cosas no son garantizadas. Y el dinero sale de las manos. Entre más que aprietas la mano, más sale, ¿no? Es como guardar aceite en la mano, como dicen los proverbios. Entre más que intentas guardarlo, pues se escapa, ¿no? Todos nosotros sabemos cómo es. No es posible. Pero mi dinero, pero mis cosas, pero mi casa. Ansiedad y depresión. Pero yo quiero glorificar a Dios con mis bienes, con mis posesiones, con mi trabajo, con mi familia. Quiero dar gloria a mi Dios. Mi propósito es glorificar a Dios. Entonces uno puede decir, para repetirme, fue un buen día. O fue una buena vida. Entre más que buscamos las cosas de esta vida para nuestra propia gloria, más experimentaremos la depresión y la ansiedad. Pero si nos dedicamos a glorificar a Dios en el temor de Dios, porque somos la imagen de Dios, vamos a vivir en paz y con un sentido de satisfacción. Yo hice lo bueno. Yo honré a mi Dios. No perfectamente, pero yo serví, yo honré a mi Dios, yo glorifiqué a mi Dios en este día o en esta vida. Número 4. Los sacerdotes de Dios. Pero pastor, ¿cómo puede ser que lo que yo hago glorifica a Dios? Yo no soy pastor. Yo no soy un diácono. Yo no soy un pastor. Mi trabajo es secular. Mi trabajo es común. ¿Qué dijo Pedro? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Él dijo, vosotros, ustedes. Pedro escribe una carta, una epístola, y dice, vosotros. Y luego leen esta carta en muchas iglesias. Vosotros, esto aplica a todos nosotros. No dice Pedro, o que vosotros los pastores, o vosotros los diáconos. Dice Pedro, vosotros, todos los cristianos, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Todos los cristianos son santos. Todos los cristianos son sacerdotes. Una de las cosas que la Reforma restauró a la iglesia fue la doctrina del sacerdocio de todos los cristianos o de todos los creyentes. En la iglesia católica hay sacerdotes y luego el pueblo común, así como era en Israel. Y así como en Israel los levitas son otra tribu, así los curas, los padres de la iglesia católica eran distintos y ellos honraban a Dios como sacerdotes, pero tú no. La Reforma restauró la doctrina de que todos nosotros somos sacerdotes. Sí hay pastores y miembros, eso no negamos esto, pero todos nosotros somos santos y todos nosotros y nuestro trabajo es el trabajo de un sacerdote honrando y sirviendo a nuestro Dios. Y esto significa que no importa qué estás haciendo, si es moral, no el pecado. En todo trabajo moral, en todo trabajo aceptable, nosotros somos sacerdotes para Dios, sirviendo a Dios como su pueblo santo. Y nuestras vidas son sacrificios vivos para Dios. Significa que nosotros somos consagrados a Dios, dedicados a Dios completamente. Su pueblo santo, sus sacerdotes. Y en todo lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos como sacerdotes, en santidad, sirviendo a Dios para su propia gloria. Y por lo tanto, entre el pueblo de Dios, no hay uno mejor o peor, no hay uno no hay como niveles de santidad o de esta persona, su trabajo es más importante y esta persona menos importante. Todos nosotros somos sacerdotes para Dios y todos nosotros contribuimos a la gloria de Dios por nuestro trabajo. Entonces la mamá cambiando pañales y el pastor escribiendo sermones y el trabajador que está mezclando concreta o el pastor aconsejando a familias, o el mesero que está sirviendo mesas, o el director del culto, o la persona que limpia los baños y la persona que prepara una escuela dominical, todo esto es igual. Todo esto es al mismo nivel. Somos sacerdotes sirviendo al Señor y todo lo que nosotros hacemos es importante y glorifica a Dios cuando hacemos estos trabajos para su gloria. Entonces no hay ni un cristiano que debe pensar mi trabajo no es importante o mi trabajo no glorifica a Dios. Yo sufro de ansiedad y depresión porque mi trabajo no cumple nada, no hace nada para Dios. Pero el trabajo más común o normal hecho por un cristiano para la gloria de Dios es el trabajo de un sacerdote para su Dios. Y es importante. Y sí glorifica a Dios. Entonces yo no debo pensar, mi vida no hace nada. Mi vida no cumple nada. No estoy logrando nada en mi trabajo. Si lo haces bien, para la gloria de Dios, tú estás cumpliendo tu propósito. Estás cumpliendo tu rol, tu papel que Dios te ha dado. Esto también se llama la doctrina de vocación, que Dios nos ha llamado a servirle en cualquier cosa como sus sacerdotes. Pero solamente los pastores tienen la vocación santa, no todos somos sacerdotes. Y tu trabajo es importante y valuable. Hay personas que están sufriendo del sueño americano, pero necesito un trabajo que quiero una carrera. Y quiero avanzar más y más y más y más en mi trabajo, con promociones y más y más y más. Y esto
esto sí honra a Dios, o esto sí es importante, y los demás no. No debemos pensar así. La mamá, otra vez, que cambia pañales para la gloria de Dios, su trabajo no es menos santo que el pastor predicando. Entonces ella no debe sentir, ay, mi vida no estoy logrando nada, no estoy cumpliendo nada, no estoy alcanzando nada. No, ella está haciendo exactamente lo que debe hacer. O el hombre mezclando con concreto o concreta. Concreto. ¿Qué estoy haciendo mezclando concreto? Eso es importante, necesitamos concreto. Y no hay una falta de santidad o gloria en este trabajo si lo haces bien para la gloria de Dios. Y ahora el hombre o la mujer vive sin la depresión de no estoy logrando nada. Mi vida, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Y yo soy un sacerdote. Yo quiero ser un pastor o un diácono o un misionero o esposa de misionero para hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Pero tú puedes hacer cosas grandes para el Señor en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu barrio. Entonces, hermanos, no midan, no evalúen el éxito de tu vida o el valor de tu trabajo por un estándar del mundo. Sepan que ustedes son sacerdotes en el templo de Dios, su iglesia, y Dios mora entre nosotros y en nosotros. Y debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos, trabajando para su gloria, sirviéndole como sus sacerdotes, sabiendo que Él nos ama y que nuestro trabajo es una ofrenda santa al Señor. Número 5. El pueblo de Dios. El sacerdocio de todos los creyentes nos recuerda de que todos nosotros tenemos un pueblo, una comunidad que es la iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestra gente? No son los filisteos, sino los israelitas, es decir, la iglesia, el Israel de Dios, el pueblo del nuevo pacto, los hijos de Dios, las ovejas de Cristo, su iglesia. Si todos nosotros somos sacerdotes, tú eres sacerdote, yo soy sacerdote, esto forma una comunidad de sacerdotes. ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha colectado, Cristo nos ha unido en su iglesia. Y como cristianos, cuando nosotros estamos así arraigados y plantados en nuestro pueblo, nuestra familia, la iglesia, es una familia que nos anima y nos protege y nos ayuda. Como hemos dicho en otros sermones, es una comunidad que no afirma nuestros pecados, sino nos ayuda a luchar contra nuestros pecados. Es una familia que no nos apoya en nuestro egoísmo, sino uno que nos ayuda a mirar hacia Jesucristo y amar a su pueblo antes de nosotros mismos. Es un pueblo entre los cuales nosotros podemos servir a Cristo y los unos a los otros y decir, esta es mi gente. Y yo los amo, y yo los sirvo, y me aman a mí, y me sirven a mí. Usamos esta frase a veces, ¿no? Mi gente. ¿Quiénes son mi gente? Pues tenemos diferentes identidades en el sentido de diferentes relaciones, pero mi gente, entre todos los gentes, debe ser la iglesia. Muchas personas quieren una comunidad. ¿Dónde está mi gente? Me siento como un extranjero. Quiero estar entre mi gente. Y yo sé cómo es cuando en febrero regresé a Massachusetts para el funeral de mi tío. Me sentí
cómodo en una manera distinta de estar aquí. Y por aquí me refiero al sur de California, entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que cuando tú estás con tu familia y con la familia más grande, todos se conocen, todos se entienden a un nivel profundo, que a veces no tengo aquí porque no tengo familia aquí. La familia de mi esposa sí, pero ustedes saben cómo es, porque muchos de nosotros somos trasplantados de otras partes del mundo y uno se siente más cómodo cuando uno regresa a su familia y a su hogar y estas cosas. Nosotros podemos encontrar algo semejante pero superior en la iglesia. Mi gente, me aman. Yo los amo. Los proverbios dicen que a un amigo que, ¿cómo es en español? A un amigo que se mantiene contigo más cercano que un hermano. Entonces, mis hermanos de sangre, yo sé que me aman. Pero hay otro tipo de amigo que es superior a esto. Hay muchos hermanos que no te aman y no te ayudan. Y hay amigos que sí te aman y sí te ayudan. El punto es, la iglesia debe ser para nosotros una comunidad que no tiene igual. No negamos nuestras familias y amamos a nuestras familias. Y yo sentí muy cómodo entre mi familia. Y lo ideal es cuando la familia de sangre y la familia de Cristo son uno, ¿no? Y gloria a Dios cuando vemos generaciones de familias en la iglesia. Poniendo esto al lado como una bendición sobre bendición, la iglesia es nuestra comunidad, mi gente. Y hermanos, otra vez, no quiero predicar al mundo, quiero predicar a la iglesia, pero vemos en el mundo que ya mencioné los que buscan su identidad y comunidad en las perversiones. ¿Por qué? A veces la razón es porque quieren una identidad, quieren una comunidad que aceptan una identidad sin vergüenza. Yo quiero vivir como transgénero o como homosexual, etcétera, sin vergüenza. Yo quiero estar en una comunidad que no me va a decir esto no es bueno. Esto es pecado. No, quieren una comunidad que dice, oh, qué bueno, aplauso, porque tú te has transicionado para ser otro género o porque tú estás viviendo tu vida verdadera por ser homosexual o bisexual y estas cosas. Quieren una comunidad que afirma su identidad sin vergüenza. No podemos avergonzar a nadie. Y hay muchas personas que piensan que la iglesia es una comunidad que sí está repartiendo vergüenza sobre todos. Y la verdad es que no es así. En la iglesia, esto es exactamente donde nosotros podemos escapar de la vergüenza, no por afirmar nuestros pecados, sino por ser perdonados de nuestros pecados. Y en la iglesia entonces vemos que es un espacio que es seguro para pecadores, pero no para el pecado. En mi comunidad me van a proteger por reprenderme de mi pecado, no con el propósito de avergonzar, sino con el propósito de dirigirme al arrepentimiento, y por el arrepentimiento uno escapa de la vergüenza o uno quita de sí la vergüenza, porque no hay vergüenza en el arrepentimiento, hay vergüenza en el pecado. Entonces, ¿quién tiene la culpa de echar vergüenza? El pecador que ha echado vergüenza sobre sí mismo. Pero en la iglesia es una comunidad que no dice, pecador, aléjate de nosotros. No decimos, hermano, arrepiéntete. Hermana, arrepiéntete. Seas restaurado a la luz. Y así nosotros somos protegidos por una comunidad que nos ama verdaderamente. Las comunidades que afirman el pecado y evitan la vergüenza es una comunidad
de mentiras mutuas. En la iglesia como cristianos vemos nuestra identidad y nuestro propósito y nuestra comunidad, y así estamos satisfaciendo deseos y preguntas fundamentales de nuestro ser. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Yo soy una criatura, yo soy un cristiano, yo temo a Dios y en reverencia le obedezco. Yo vivo para la gloria de mi Dios como un sacerdote de Dios entre el pueblo de Dios que es mi gente. Y si esto no es suficiente, no, pero quiero algo más. Entonces quizás estás buscando tu propia gloria, que es un camino sin satisfacción y sin la paz. No hay paz si nosotros buscamos nuestra propia gloria. Número 6. La sabiduría de Dios y la libertad del hombre. Quizás has pensado en otros sermones o en este sermón. Pastor, yo no veo cómo estas cosas sean remedios para la ansiedad y la depresión. Porque no estás quitando de mi vida las causas de mi ansiedad y depresión. Estos sermones no hacen que mi trabajo sea menos difícil o que mis dificultades o enfermedades pues desaparezcan. Entonces, ¿cómo es que estos sermones son un remedio para la ansiedad y depresión si no quitan las causas de la ansiedad y la depresión? Y es importante entender cuál es el propósito de estos sermones y en qué sentido estamos ofreciendo remedios. Nuestra tendencia es querer resoluciones inmediatas y rápidas. Yo tengo dolor de cabeza, quiero una pastilla que quita el dolor ahora. Si la comida llega y no es perfecta, dame otra. Ahora mismo. Si pido algo en Amazon y llega y no es correcto, quiero otro. Queremos que haya resoluciones inmediatas y completas. Y entonces, si piensas así, querrás una serie de sermones que inmediatamente y completamente te quitan la ansiedad y la depresión. Pero la ansiedad y depresión tienen diversas causas. Y estos sermones, el propósito de ellos no es quitar todas estas causas. Porque la palabra de Dios no quita todas estas causas. Al contrario, la enseñanza de la palabra de Dios es que tenemos que aprender cómo perseverar en estas cosas para que las causas de la ansiedad y depresión no tengan un impacto tan fuerte en nuestras vidas. Entonces el propósito no es quitar de tus vidas todas las causas de ansiedad y depresión, sino ayudarles a ser impactados menos y menos y menos y menos por los afanes de esta vida. Un sermón no puede reducir el estrés de tu trabajo. Un sermón no puede cambiar tu horario y todos tus compromisos. Un sermón no puede perfeccionar a tu matrimonio o tu familia. Pero en el medio de todo el estrés y toda la locura y los conflictos de la vida, las Escrituras sí nos apuntan a ciertos remedios, las promesas de Dios y la esperanza que tenemos en ellos. Porque las promesas de Dios nos dirigen a un tiempo garantizado cuando estas causas sí terminarán. Pero no por ahora.
Las promesas de Dios entonces son un remedio, no en el sentido que quitan todas las causas de ansiedad y depresión ahora, sino que nos dirigen a un tiempo cuando sí cesarán todas las causas de la ansiedad y depresión. También la protección de la iglesia, que nos ayuda a ver cuando nuestras emociones son egoístas o inmoderadas, nos ayuda a ejercer dominio de sí mismo, autocontrol. Esto no quita todas las causas del estrés o la ansiedad y depresión, nos ayudan a pasar por ellos correctamente, sin tener una reacción inmoderada o egoísta. También la providencia de Dios. Estos son los remedios de los otros sermones. Reconocer y entender la providencia de Dios no quita todas las causas de ansiedad y depresión. Nos ayuda a ver que Dios puede usar estas cosas y que Dios sí usa estas cosas para santificarnos y para cumplir sus propios propósitos. Entonces, hermanos, el propósito de estos sermones no es quitar todas las causas del estrés y de la ansiedad y depresión en sus vidas, porque no es posible y las Escrituras no prometen estas cosas. Y si me dices, pero pastor, entonces no me ayudan. No, sí nos ayudan, porque así amamos menos y menos al mundo y más al cielo, y así podemos padecer con paciencia, que produce carácter y esperanza. Pero también, noten el título de este punto, la sabiduría de Dios y la libertad del hombre. Si tú quieres quitar las causas de la ansiedad y la depresión en tu vida, entonces tú tienes que hacer algo. Un sermón no puede hacerlo. Tú tienes que actuar. ¿Dónde encuentras la enseñanza de la palabra de Dios acerca de cómo manejar tu vida con menos ansiedad y depresión? En los proverbios, en la sabiduría de Dios, que no es solamente en los proverbios, pero sobre todo en los proverbios. Y por eso he citado de este libro tantas veces en estos sermones. Hay 31 capítulos. Les exhorto, les recomiendo que lean un capítulo cada día de un mes, de 31 días. Porque los proverbios nos ayudan a ver cómo evitar ciertas trampas y cómo andar en la luz de la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Una persona que teme a Dios y anda en su sabiduría quitará de su vida muchas causas de ansiedad y depresión, pero el que no teme a Jehová anda en las tinieblas de su propia insensatez. Y dije la sabiduría de Dios y la libertad del hombre, porque Dios nos hizo, la antropología correcta o verdadera, Dios nos hizo agentes libres. Significa que el hombre puede actuar o no actuar. Tenemos libertad. Libertad para hacer cosas, libertad para no hacer cosas. No más allá de nuestra naturaleza, pero sí tenemos libertad. Entonces, si mi hijo dice, ay papá, estoy tan ansioso porque tengo esas tareas, ¿cuál es el remedio? Empieza a hacer las tareas. Problemas prácticos requieren soluciones prácticas. Entonces, mis sermones no pueden manejar tus vidas para quitar esas causas de ansiedad y depresión. Si hay cosas que están provocando en tu vida la ansiedad y la depresión, ustedes tienen que decir o decidir, ¿vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto? Y manejar sus propias vidas. Donde hay problemas prácticos, hay que buscar soluciones prácticas. Y la sabiduría de Dios nos ayuda, pero es importante reconocer que es necesario practicar nuestra libertad o ejercer nuestra libertad. Dios me hizo un agente libre
Entonces, si hay algo que tengo que hacer y me da ansiedad, tengo que hacerlo. No se hace a sí mismo esta cosa. Entonces, si pensaste antes, el pastor va a quitar de nuestras vidas todas las causas de la ansiedad y la depresión, esto no es el propósito. Es ayudarles a perseverar en las dificultades de la vida y en el caso de cosas prácticas, pues las escrituras y la sabiduría de los hombres nos ayudan a poner en práctica soluciones prácticas para problemas prácticos. Pero aún después de manejar tu vida mejor y cambiar tu horario y reducir tus compromisos y estas cosas, no es posible vivir en un mundo perfecto. Y entonces es necesario que tengamos en mente que Dios es soberano sobre todas las cosas y es necesario aceptar, siempre habrá vanidades en esta vida debajo del sol. Siempre es necesario aprender que nosotros tenemos que pasar por tribulaciones en esta vida. Y las Escrituras no nos prometen un tiempo o una vida sin tribulaciones en esta vida. Por eso, hermanos, no les ofrezco una vida sin las causas de ansiedad y depresión. Aun si intentas ser muy sabio, ejerciendo tu libertad para ser más, para discernir mejor cómo manejar tu vida, aun con todo esto, no será perfecto. Lean Eclesiastés. Pero estos sermones nos ayudan a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es la conclusión. Y confiar en Dios en todo, porque Él nos ha prometido que hay un fin, hay un límite para todo este sufrimiento. Y Dios nos puede ayudar a perseverar hasta entonces. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi identidad, mi propósito, mi comunidad, mi llamado? Tenemos que concluir. Yo soy una criatura, un cristiano, hecho en la imagen de Dios y Cristo. Yo vivo en el temor de Dios para la gloria de Dios, en el sacerdocio de Dios, entre el pueblo de Dios, aplicando la sabiduría de Dios con la libertad que Dios me ha dado. Y finalmente, si nosotros estudiamos la antropología verdadera, es necesario estudiar el Hijo verdadero, el Hijo del hombre, Jesucristo. Porque el apóstol Pedro nos dijo que Jesucristo es nuestro ejemplo. 1 de Pedro 2, 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Si busco mi identidad, mi propósito, mi comunidad, etc., encuentro todo esto en el Señor Jesucristo. ¿Quién es un hombre verdadero y cómo vive un hombre verdadero y cómo es la vida de un hombre verdadero? Vemos todo esto en el Señor Jesucristo. En su naturaleza humana, el Señor experimentó todas las dificultades y tentaciones de esta vida sin caer en tentación y sin ser vencido por las tribulaciones y dificultades de su vida. Si Jesús es el hombre verdadero, ¿vivió Él libre de sufrimiento? No, Él pasó por mucho, padeció mucho y después de padecer entró en la gloria.
Y así como Jesús sufrió y luego entró en la gloria, también nosotros tenemos que sufrir y luego entrar en la gloria. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que nuestro sufrimiento y el sufrimiento del Señor Jesucristo no son iguales. No son iguales. Hay ciertas cosas que sí son iguales. Él vivió con hambre y con sed y con cansancio y mucho más. Pero Él sufrió en la cruz un juicio que nunca vamos a experimentar, para darnos una gloria que nunca podríamos haber ganado, porque éramos excluidos por nuestro pecado. Entonces, si Jesús puede padecer todas las dificultades regulares de esta vida, y si Cristo puede sufrir y padecer el juicio de Dios contra nosotros, y si Él ya ha triunfado, nosotros podemos pasar por un tiempo de tribulación, siguiendo sus pisadas, porque nosotros sabemos que también entraremos en la gloria. Entonces, para el cristiano ansioso o en depresión, si las causas de tu ansiedad y depresión están en el alma, una falta de fe, una falta de esperanza, una falta de amor, es necesario recordar la antropología verdadera. Somos criaturas y cristianos. Si las causas de tu ansiedad y depresión son prácticas, hay que buscar soluciones prácticas. Pero en todo esto, recuerden a Jesucristo, quien una vez fue en la cruz y una vez en el sepulcro, pero una vez y para siempre resucitado, ascendido y sentado a la diestra de la majestad para nosotros y nuestra salvación. Y podemos perseverar siguiendo en sus pisadas. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.